A continuación recibamos a Paola Realpozo, gerente general de Trappiz Group, con la conferencia magistral Mismos retos, diferente enfoque, una perspectiva desde Estados Unidos sobre seguridad, ciberseguridad y financiamiento en el transporte público. Bienvenida. Pues bienvenidos, y yo también le quiero dar las gracias a la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, especialmente a Nicolás por la invitación. Yo soy mexicana, orgullosamente mexicana de la Ciudad de México, pero ya llevo más de 15 años viviendo en Estados Unidos, trabajando en la industria de transporte público del lado del proveedor. Entonces, por contexto, para que ustedes sepan, nuestras empresas dan soluciones de software para todos los procesos operativos dentro del transporte público. Esta no es una presentación de lo que yo hago, pero para que entiendan que gracias a nuestra relación con nuestros clientes puedo traerles una perspectiva hoy de lo que está pasando en Estados Unidos. Está pasando mucho, es una industria también muy politizada, pero el día de hoy me quiero enfocar en algunos temas. Al final el mensaje es, no importa si el país tiene un sistema de transporte público más organizado, tenemos los mismos retos o retos muy similares. Cambia un poco el contexto, pero los retos existen. Para empezar, y esto no es nuevo, quiero que todos tengan en mente dos realidades compartidas. Pueden pensar en esto como dos personas. La que quiere llegar al trabajo, tiene la disposición, tiene un empleo, pero a veces vive muy retirado del trabajo y necesita tomar el transporte público, que a veces no es adecuado, tiene que tomar transporte, o simplemente no existe. Quiere ir a trabajar, pero el transporte público no llega a donde esa persona está. La otra realidad es una persona que sí tiene un transporte público, pero desafortunadamente, como decían en los paneles anteriores, personas que cuidan, tienen que hacer diferentes transbordes. Y quizá esa persona no puede tal vez pagar el costo total del viaje, o quizá no es ideal. Ese transporte está diseñado de ir a A B y no está diseñado para cubrir las necesidades de esa persona. Son dos realidades compartidas muy comunes que hemos escuchado el día de hoy también. Y al final lo que te dice es que el transporte público, aunque exista, a veces no está diseñado para cubrir las necesidades de todas las personas. Le robé esta frase, ahora que está de moda el Transmilenio que tenemos aquí, a los representantes. Me gusta muchísimo y alguien justamente en Estados Unidos me la recordó hace un par de semanas. Una ciudad avanzada no es en la que los pobres pueden moverse en carro, sino una en la que incluso los ricos utilizan el transporte público. Esto no es una frase de caridad, esto no es una frase política, simplemente habla de que cuando un sistema funciona, es confiable, es seguro, se adapta a lo que necesitamos, no existe una razón por las cuales todos nosotros y el resto del mundo no lo utilice. Muchas diapositivas de regreso. Estas cifras son un poquito interesantes. En Asia, el 43% de los desplazamientos de residentes urbanos utilizan el transporte público. En Europa Occidental, el 24%. Y el país que tiene el mayor presupuesto para transporte público en el mundo, menos del 5%. ¿Qué les dice esto? Esto no es un problema de dinero a veces, es un problema de política, es un problema de décadas de un sistema diseñado para usar el automóvil y no el transporte público. ¿Cuál es el costo de no llegar? En realidad, como ustedes saben, el costo de no llegar es la falta de oportunidad. Las personas que tienen auto tienen 30 veces más posibilidades de tener un empleo, comparado con las personas que tienen que depender del transporte público. Estos son datos en Estados Unidos. Y las ciudades o los vecindarios que tienen un transporte público que funciona, tienen menor desempleo. No porque las ciudades donde no tienen oportunidades de empleo, sino porque las personas no pueden llegar a él.
Y es una realidad muy consistente. Si el usuario no usa el sistema, no hay tarifa. Si no hay tarifa, no pueden fondear el sistema. Y si no hay fondeo, no hay desarrollo económico. Este es como un ciclo vicioso, pero este ciclo puede ser también virtuoso. Ustedes van a ver en la pantalla un montón de temas que están ahorita en la agenda estratégica de Estados Unidos. Tal vez ustedes se puedan ver reflejados en estos temas. Accesibilidad, fondeo, financiamientos, infraestructura es un tema muy grande hoy. Y hoy en día me gustaría hablarles de 3 temas que realmente están relacionados con todos estos temas. Seguridad, porque un sistema inseguro expulsa al usuario, como ya lo hemos escuchado todo el día hoy. Ciberseguridad es algo que no he escuchado tanto hoy, porque un sistema vulnerable puede paralizar a una ciudad. Y al final, lo más importante, financiamiento. Sin inversión, el sistema no puede cumplir la gran promesa que es el sistema de transporte público. Y en medio de todos estos 3 temas está el usuario, siempre, siempre al centro de todo. Al final, todo lo que hacemos, todo lo que podemos hacer por el sistema es para el usuario. Cuando el transporte falla, la ciudad lo siente. En Estados Unidos, usar el transporte público es mucho más seguro que andar en tu carro. Pero la gente no usa el sistema público por la percepción que tienen que el sistema es inseguro. Fíjense nada más, es mucho más seguro que andar en carro y aún así la gente no lo usa por una simple razón, que es la percepción. No sé si hay algún fan aquí de fútbol americano, fans de Taylor Swift, pero quizá quise representar grandes eventos que han pasado en los últimos meses en Estados Unidos. Para mí, el sistema tiene que ser perfecto para un día de un mega evento en donde se mueven miles y miles de personas al mismo tiempo, entran y salen en sincronía. Tiene que ser perfecto, que funcione. Y si el sistema funciona, es invisible. La gente está dedicada a ir a su partido de fútbol, está dedicada a ir a su concierto. El sistema de transporte es invisible, pero si no funciona, es todo lo que la gente ve. Y se les arruina el día, ¿no? Se les arruina llegar a tiempo, se les arruina llegar a su casa. Este es el mejor escenario. Cuando invertimos en seguridad, no estamos invirtiendo en reducción de crimen. Estamos trabajando en recuperar la confianza del usuario. Ahora, ese fue el escenario perfecto, pero la realidad es otra y la brecha es muy grande. En Estados Unidos, como en otras partes del mundo, incluyendo México, tenemos una realidad en donde las paradas no son ideales para personas como yo. Yo no quiero estar en una parada de autobús o de metro oscura, sin seguridad, sin cámaras, sola. No quiero. Y esa es una realidad de muchas personas. Los operadores están sufriendo de agresiones muy fuertes, los operadores o conductores, yo le digo operadores, y está incrementándose todo eso. En Estados Unidos, para los que no sepan, tenemos una crisis, no hay operadores, no podemos contratar suficientes conductores no nada más para el transporte público, también para las escuelas, para los distritos escolares. Y cuando el operador es agredido, la gente, el usuario, también siente que el sistema no es seguro. Y también en Estados Unidos un tema muy triste es el tema de adicciones y salud mental. Y desafortunadamente en algunas partes de Estados Unidos, estar en el sistema, estar en el autobús es más seguro que estar en las calles. Y la gente que no tiene hogar a veces usa el sistema de transporte para estar seguro. Desafortunadamente, las agencias de transporte público no son responsables de eso, pero es gran parte del sistema, sobre todo después de la pandemia. Se incrementó muchísimo la gente los vagabundos, por decirlo así. Entonces, cuando tú estás usando el sistema y desafortunadamente ves esto pasando en tu autobús o en tu carro de metro, a muchas personas les afecta y al final les afecta y piensan que es parte de que el sistema no es seguro. Por cierto, las agencias de transporte público trabajan de manera muy cercana con agencias locales para tratar este tipo de personas, que es bueno, pero no voy a hablar de eso hoy. El 40% de las personas en Estados Unidos
creemos que el transporte público no es seguro. Otra vez, es más seguro andar en transporte público que en carro, pero cuando la gente tiene esa percepción, no importa lo que el dato diga. Si yo creo que el sistema es inseguro, no me importa lo que la estadística diga, no me voy a subir. No voy a esperar a que algo me pase. No voy a esperar que alguien venga y me trate de convencer. Simplemente no voy a usar el sistema. Y hablando un poco de seguridad de los operadores, en los últimos 10 años, desafortunadamente, se ha incrementado el homicidio en sistemas de transporte público. Las cifras no son tan altas, pero se ha duplicado. Al final es la tendencia. Desde la pandemia, las agresiones a los operadores se han incrementado al 80%. Y esto tiene muchas razones detrás. Pero ¿qué pasa? El operador ya no quiere trabajar. Y si el operador no puede trabajar, no hay servicio. Y es una cadena, ¿no? Otra vez, volvemos al ciclo vicioso. En Estados Unidos, los operadores estaban encargados de exigir la tarifa, ¿no? Se suben, no quieren pagar. Y eso ha ocasionado que sean agredidos. Y no se les olvide mi contexto. En Estados Unidos la gente carga armas. Las agresiones a veces son fatales. Es muy peligroso a veces estar en un tipo de agresión de ese tipo en mi país, desafortunadamente. Ahora lo que ha pasado es que el conductor le han dicho, bueno, pues entonces ya no exijas la tarifa para que no tengas que tener esas agresiones. Y entonces, ¿qué pasó? La gente no pagaba. O sea, se fueron de un extremo al otro extremo. Y ahorita voy a hablar un poquito más de lo que están haciendo ahora las industrias. Pero bueno, debido a todas estas agresiones, desafortunadamente ahora las agencias registran todos los incidentes en Excel o en un papel, o a veces ni las registran. Y lo que pasa es que cuando tú no tienes datos de registro de los incidentes que pasan, no puedes actuar. Entonces el gobierno federal, desde el 2024, despertó y dijo que ahora todas las agencias están obligadas a tener una buena documentación de los incidentes. Hay toda una ley acerca de eso y ustedes pueden ir en línea y los pueden investigar. Hay mucha información para las agencias. Entonces, si no podemos recuperar esa información sobre los incidentes y realmente controlar la estadística, realmente no puedes ver qué partes del sistema realmente son peligrosas, en qué áreas o en qué días o en qué horarios se concentra el crimen, y entonces no puedes anticipar. Y la seguridad reactiva es muy costosa, es mejor anticiparla. Siempre va a ser menos costoso anticipar la seguridad que reaccionar. O anticipar, digamos, el crimen, no la seguridad. Y al mismo tiempo no puedes defender. Los Estados Unidos, cuando hay, y también aquí seguramente, cuando hay un tema de inseguridad, como un homicidio o como una agresión, los ejecutivos de las agencias traen a sus directorios, a la administración, a la prensa, al usuario encima. Es mucha presión. Y si ellos no tienen el control realmente de lo que está pasando y del volumen, no tienen forma de defenderse, de defender el sistema y tener un poco de transparencia para que la gente realmente confíe y no se deje llevar por un accidente que la prensa lo hace enorme. ¿Y qué pasa cuando vemos algo en las noticias? Es la percepción que nos creamos todos. Entonces, los números no siempre dicen que el transporte es inseguro, pero otra vez, para el usuario, la percepción es realidad. No sé si alcanzan a leer, pero hay varias cosas que están haciendo ahorita para los operadores. Como les comenté, ahora en vez de pedirle a los operadores que exijan la tarifa, pero tampoco que no la exijan, es que le informen. Hay gente que a veces no sabe cómo pagar, entonces los operadores nada más tienen ese diálogo, pero si la gente no quiere pagar, ellos ya no van a ser responsables de exigirla. Obviamente se incrementó el número de cámaras, tanto para el operador, por la seguridad de él y para que él no tenga comportamientos inadecuados como el uso de celular, como que se está durmiendo. Y también obviamente más cámaras, que la gente vea que los sistemas tienen más cámaras. Eso es muy común, pero sí se ha incrementado el volumen. Barreras de protección. Con la pandemia, las barreras de protección para los operadores se instalaron y fue muy común, es muy costoso. Pero unas barreras más o menos chicas, digamos,
que nada más permitiera el espacio entre el conductor y la gente. Ahora ya están haciendo barreras completamente que cubran totalmente al operador. Hay operadores que no les gusta porque rompen como que la relación con el pasajero, pero realmente es importante que esas barreras existan porque hay muchos usuarios en algunas regiones, no en todas, que sí tienen una agresión física muy violenta. Y un tema que también no nada más es para proteger a los operadores, sino también para los usuarios, es que se tiene que incrementar obviamente el personal de seguridad, pero usar a la policía local es muy costoso porque la policía tiene un trabajo y apoyar al sistema de transporte se convierte en un trabajo adicional. Entonces, lo que algunas agencias están haciendo es que tienen su seguridad interna, que realmente son personas preparadas para lidiar con eventualidades, pero no son policías, pero se visten con chamarras que dicen seguridad, algunos traen esposas, o sea, realmente los disfrazan como de policía y eso ha incrementado la seguridad en los sistemas. Y normalmente en parejas, tanto en las estaciones o en algunas paradas clave, como a bordo del sistema. Entonces, con eso pueden tener mayor volumen sin gastar como gastan usando la policía local. Estas son algunas fotografías. Como verán, sus chamarras dicen seguridad del transporte público, pero ellos no necesariamente tienen que ser policías. Y bueno, un ejemplo de las barreras. No se ve muy bien ahí, pero las barreras ya son muy completas, que también es muy costoso. Por eso es bueno saber en dónde es donde se incrementa la agresión, porque es muy costoso retroalimentar todos los autobuses de estas barreras. Y bueno, cosas que están haciendo para los usuarios, que para mí se me hace una de las más importantes, son las soluciones tecnológicas. Botones de emergencia o botones de pánico son muy comunes en el vehículo o en las estaciones. Obviamente sistemas de reporte para meter datos en tiempo real, pero al final aumentar la frecuencia del servicio es lo que más ayuda, porque si yo sé que el autobús va a llegar en 3 minutos, a lo mejor me siento con más confianza de estar parada sola que si no sé si va a llegar en 20. Y bueno, más personal de seguridad, obviamente. La otra que es de bajo costo o de menor costo para las agencias, pero de gran impacto, es iluminar las estaciones, iluminar las paradas y poner las cámaras de seguridad y señalización más evidentes. Eso también ha ayudado mucho. Por lo menos a mí me gusta mucho y tengo muchos ejemplos en donde yo me he sentido más segura simplemente porque la estación tiene mucho más luz. Y algo que se les está invitando a todos los líderes es que usen el sistema. No como visitas protocolarias, no para que les tomen la foto y digan, ay, también yo uso el sistema, sino para que realmente sepan lo que el usuario experimenta día con día. Porque yo creo que cuando tú tienes un poder de decisión en las agencias, no puedes estar en una posición de privilegio, tienes que estar en una posición de conocimiento. Bueno, no sé si ven aquí a la derecha una estación, no se nota mucho la diferencia, pero de estar un poco más oscura a estar más iluminada, pues siempre cambia un poco la percepción. Y bueno, de la seguridad pasamos a la ciberseguridad, que como les dije, no he escuchado mucho sobre ciberseguridad, pero tampoco están todos los paneles, pero sí estuve en el panel de tecnología. Y a mí me da mucho gusto ver que los sistemas se quieren modernizar en todos los aspectos, desde mejores vehículos hasta mejores sistemas, estar en la nube, todo eso es maravilloso. Pero es importante que no perdamos de vista que parte de la inversión tiene que irse a ciberseguridad. Es una amenaza que nadie ve venir hasta que ya está dentro. Ahora, quiero que piensen que tienen en común los siguientes sistemas de transporte. Toronto, el sistema más grande de Canadá. Nueva York, el sistema más grande de Estados Unidos. BART, ese está en California, cerca de San Francisco. Maryland, ese está cerca de Washington, la capital de Estados Unidos. Les estoy hablando de sistemas grandotes, grandes, mueven muchas personas. Pittsburgh, los que son fans de los Steelers, la ciudad de Pittsburgh. Montreal, una de las ciudades más grandes de Canadá. Vancouver, del otro lado, del lado este de Canadá. San Francisco, a lo mejor todos conocen San Francisco en California. La cosa que todos tienen en común, desafortunadamente, es que fueron víctimas de ransomware. Y para aquellas personas que no saben lo que es,
Ransomware es un sistema software malicioso que si entra a tu institución puede bloquearte el acceso a los sistemas y normalmente el atacante pide un pago para dejarte acceder a tu sistema. Estos son ejemplos reales de los que acabo de mencionar. San Francisco no pagó el ransomware, pero les pasó en fin de semana de Acción de Gracias. Y no sé si ustedes estén informados, pero el fin de semana de Acción de Gracias es el fin de semana más grande de Estados Unidos en cuanto a visitar familia, ir de compras, visitar centros comerciales. Es un fin de semana muy activo. San Francisco perdió $560,000 al día porque su sistema de pago se bloqueó. Tuvieron que dejar pasar a la gente gratis. 3 días estuvieron así. Pérdidas muy, muy grandes de la tarifa. Y también se perdió el sistema que maneja los viajes de la gente con discapacidades, desafortunadamente. Otro ejemplo, Toronto. En este caso, tampoco pagaron. Ahí no tengo el dato de cuánto pagaron, no se reveló, pero se expusieron 25,000 datos personales y se paró también el sistema de Wheel-Trans, que es el sistema que da servicio a la gente con discapacidad. Maryland, 3.4 Bitcoin exigidos, que tampoco pagaron, pero también se interrumpió el sistema para la gente de discapacidad. En Estados Unidos el sistema de transporte para la gente de discapacidad es obligado, entonces es muy grande. Esto le afecta a miles y miles de personas. Entonces es muy triste. Es una de las razones por las cuales trabajamos en el sistema, para poder ayudar a la gente con menos privilegios. Y desafortunadamente ese sistema también fue impactado. Al final, lo que les quiero comentar es que desde el 2020 se han incrementado los ataques de ransomware. Hoy la pregunta no es si habrá un ataque, sino si la agencia se va a poder recuperar. Yo, como les digo, soy del lado del proveedor. Y cuando tenemos un conocimiento sobre algún hacker en alguna agencia, tenemos protocolos para detener accesos de información, etcétera. Y por lo menos hace un par de años pasaba cada semana. Nos llegaba un correo cada semana de una agencia que tenían un ataque. O sea, se ha vuelto muy, muy común. Obviamente también se han vuelto muy comunes las acciones que las agencias toman para evitar estos. Si tienen ustedes un ransomware, en una mega ciudad como México, o en un mega evento como el Mundial, no es un problema de TI, es un colapso operativo total. Y los sistemas que más se necesitan cuando mueven muchas personas son los sistemas que más se afectan. Programación y planificación, gestión de flota, gestión de operadores, plataformas de pago, información al pasajero. Y otra vez, cuando fallan los sistemas en un evento grande, desafortunadamente es un evento es una falla frente al mundo. Y en el tema económico, hay muchos argumentos para decir que el costo de prevención es mucho menor que el costo de recuperación. Como les comenté, San Francisco perdió $560,000 al día porque no pudieron tener sus tarifas. Esto es pérdida de tarifa, salud de ejecutivos y personal. A lo mejor se escuchó muy dramático, pero hace un par de semanas estuve en un panel con varios ejecutivos y no les puedo decir quién, de qué agencia, pero como les digo, es una situación muy estresante. Son sistemas enormes y tienen a la prensa, tienen al gobierno, tienen al usuario encima. Y no se pudieron recuperar en semanas. Y esta persona, desafortunadamente, del estrés, perdió un oído y parte de su visión del lado derecho. O sea, a veces se nos olvida que somos humanos y este tipo de estrés nos afecta, le afecta a la gente que está a cargo. Recuperación de sistemas operativos. Si ustedes vienen conmigo y me dicen, oye, mi sistema se cayó, va a haber un costo para que yo les pueda ayudar. Tal vez no un costo si hay un sistema de recuperación ya implementado, pero si ustedes no lo previeron, va a haber un costo. Y hay un montón de sistemas que las agencias de transporte usan. 20 sistemas, es mucho más. Y obviamente pagar sistemas de prevención, porque una vez que te pasa ya no quieres que te vuelva a pasar. Entonces uno acaba pagando muchísimo más para recuperándote que en la prevención. Y lo peor de todo es que al final se pierde la confianza del usuario, que es la más difícil esa no la puedes pagar, esa realmente te va a costar mucho tiempo recuperarla.
¿Y por qué los sistemas de transporte público son víctimas de estos ataques? Porque para empezar trabajan todo el día, no se pueden detener, entonces hay mucha presión. La mayoría de los sistemas en Estados Unidos tienen sistemas obsoletos, 20, 40 años. Entonces obviamente son sistemas que tienen muchas vulnerabilidades. Uno de mis clientes tuvo un ataque hace 2 años y el sistema que nosotros proveemos estaba en la nube. Pero todos los demás sistemas no, estaban implementados en su oficina. Y el único sistema que sobrevivió al ataque fue el de nosotros por estar en la nube. Entonces, los sistemas son muy vulnerables. Entonces, cuando ustedes piensen en implementar tecnología, siempre tienen que pensar en cómo se van a recuperar en caso de, o proteger, que haya realmente protecciones. Y bueno, hay una modernización sin protección. Lo peor de todo es que el 80% de los ataques se pueden prevenir. Es un error de una persona el que hace que tengan esos ataques. Entonces, 3 pilares para la defensa: cultura. A mí, la gente de TI de mi empresa es como que cada 2 o 3 meses hay que hacer capacitación. Y es como, ya me lo dijiste muchas veces, ¿por qué tengo que hacerlo otra vez? Pues porque pasa. Pasa que recibes un correo y le das clic a un link malicioso. Pasa. Esto ya no es algo que nada más IT debe de saber. Todas las personas, todos los empleados deben de tener capacitación. Tecnología. Cuando ustedes implementen tecnología, exíjanle a sus proveedores que tengan políticas de seguridad, que tengan certificaciones de seguridad. Y si tienen preguntas, les puedo yo dar algunos ejemplos de políticas. Todas las licitaciones que nosotros respondemos tienen secciones enteras de seguridad. Y ahora con inteligencia artificial eso se ha duplicado. Si tú como empresa no puedes demostrar que tienes gobernanza, que tienes transparencia, que tienes un control, la verdad es que no te vas a ganar esos contratos. Así que yo les invito a que realmente exijan tener esa gobernanza. Y al final el mandato, el gobierno realmente ha hecho que la infraestructura de transporte público se considere crítica, porque al final, ¿qué pasa? Tienes un presupuesto de inversión enorme, pero nada se va a la ciberseguridad, nada. Y bueno, ahora que se viene el Mundial, ¿no? 11 ciudades en Estados Unidos y 3 en Canadá, también vamos a ver el Juegos del Mundial y todo el mundo muy emocionado, pero el gobierno está dedicando fondos muy grandes, 100 millones en Estados Unidos y 145 para 2 ciudades en Canadá. No todo es para seguridad, pero parte de eso es para seguridad. Y qué lástima que tenemos que esperar un evento grande para que las agencias o el gobierno den apoyos económicos grandes, porque es realmente cuando tienes esos eventos que le invierten más en la seguridad. Y bueno, ahora para nosotros en Los Ángeles, en los Juegos Olímpicos, el gobierno ya dio $900 millones. O sea, es increíble la cantidad de inversión que hay cuando tienes un evento de tanta magnitud. Ahora, recuerden, el sistema no va a ser para la gente que lo usa todos los días. El sistema tiene que ser seguro para la gente que viene de otros países, que no habla el idioma, que no está acostumbrado a usar el sistema. Entonces, realmente este es un examen en vivo para todas las agencias. Y bueno, como ya estoy hablando del tema de financiamiento o de inversión, quiero ir al tercer punto, que es financiamiento. Sin inversión el sistema no puede cumplir su promesa. Toda la promesa de la que hemos hablado hoy, al final, desafortunadamente, si no existe esa inversión, no se puede dar. Y por un momento, ojalá que podamos olvidar la palabra gasto y empezamos a pensar en activo. La diferencia entre estas dos palabras determina si el transporte público recibe inversión o tiene recortes. En Estados Unidos, en el 2021, después del COVID, tuvimos la ley de infraestructura bipartidista, $108 billones. Ha sido la cantidad más grande de la historia del país para el sistema de transporte público. Y no fue suficiente, porque la acumulación de infraestructura en condición que no es operable rebasa los $150 billones. Entonces, mientras el gobierno se daba sus palmaditas de satisfacción porque dieron tanta inversión, realmente las agencias no estaban tan contentas. En Estados Unidos hay miles de agencias, desde chiquititas, desde 20 autobuses hasta las grandes, que ya les he comentado. Y también, a raíz de la pandemia, obviamente las tarifas se vieron reducidas al 50%. ¡Ay!
Entonces, en el país con mayor, como les dije anteriormente, el país que tiene tanta inversión también enfrenta estos problemas. Ya les dije, a veces sí es una falla de gestión, a veces sí es una falla de operación, pero muchas veces es años y años de no construir un sistema que la gente use, porque le están dando prioridad a otras cosas, por ejemplo, el automóvil. Esto es algo que no es nuevo, pero cada año se validan los estudios. Por cada 1,000 millones invertidos en el transporte público, se genera 5 veces eso en desarrollo económico, en valor económico. 1,400 millones de esos es gasto directo, inmediato, 3,600 son beneficios a largo plazo. Se crean miles de empleos, 41,000. Y también se generan ingresos fiscales de alta magnitud. Y ya, no sé si ustedes sepan, pero en Estados Unidos hay muchos sistemas de muchos tamaños, pero en promedio la tarifa solo financia el 26% del presupuesto de una agencia. Todo el resto del presupuesto viene de fuentes locales, estatales o federales. Entonces, si el usuario no paga la tarifa, ese 26% se colapsa y entonces el resto de los otros financiamientos empiezan a sentir presión. Entonces, la calidad del servicio a veces no nada más es un tema operativo. Sí es un tema operativo, pero a veces no solo es un tema operativo, sí es un tema financiero. No sé si alcanzan a leer y es una lista muy, muy larga. Obviamente no voy a hablar de esto, pero esta es una lista de fuentes tradicionales de financiamiento, como los impuestos sobre ventas, los prediales, el impuesto sobre combustibles. Esos son muy tradicionales. No todas las empresas usan esto, perdón, no todas las agencias usan esto, pero muchas o una combinación de estas lo usan. Pero también hay unas nuevas, unas fuentes de financiamiento un poquito más innovadoras. Una es lo que le llaman en inglés congestion pricing, que es el pago es un pago por congestión. Eso ahorita les voy a platicar sobre lo que está pasando en Nueva York. Monetización de datos, los datos que la agencia captura los puede vender. Entregas de paquetes, o sea, también no todas las agencias están usando eso, pero ya se están viendo un poco más la creatividad en cómo fondear el sistema de transporte público. Al final, las fuentes innovadoras, las más emergentes, vienen de cómo realmente extraer la plusvalía que genera tener un sistema de transporte en una área, en una ciudad, en un fraccionamiento. 3 ejemplos. Uno se llama Value Capture, que es la captura de la plusvalía, que está comprobado que cuando existe un transporte público puede incrementar el valor del suelo circundante de 30 a 40% o hasta 150%. Entonces, las agencias, en Estados Unidos no hay una que sea autosuficiente, en Asia sí hay, pero lo que usan es que toman ventaja de esos edificios que ellos tienen para poder financiarse autofinanciarse. También está otra que es los fondos verdes. El gobierno definitivamente, como ustedes lo saben, tiene una agenda muy grande para reducción de emisiones. Entonces, estos fondos verdes, el concepto no es nuevo, pero los fondos son nuevos y el gobierno o la Agencia de Transporte Federal de Estados Unidos ya tiene formas de ayudar a las agencias para reemplazar flotas o tener otros programas de verdes, generar empleos verdes, cosas así. Y la que les comentaba, congestion pricing, es el pago como de un peaje. Si tú quieres ir hoy a Nueva York en tu carro y pasearte por el centro de Manhattan, tienes que pagar $9. Entonces, fue muy polémico. Cuando Trump subió a la administración, dijo, quítenlo. Y afortunadamente la gobernadora dijo, no lo quitamos. Y este sistema de pago que a mucha gente no le gustaba, generó $518 millones en el primer año. Eso fue en el 2025. Y no nada más es el dinero que se va 100% a la agencia, sino obviamente se reduce el número de vehículos ahí, aumenta la velocidad de los vehículos, incluyendo el transporte público que está avanzando.
los accidentes se reducen y, como dije, el 100% del dinero generado se va a la agencia. Entonces, imagínense, es un dineral. Y esto es un modelo mucho más común en Europa. En Estados Unidos apenas está empezando. Y bueno, otra forma de desbloquear el financiamiento es lo que le llaman ahora desarrollo orientado al tránsito. Y creo que algunas personas lo dijeron en los paneles o lo comentaron, que realmente es crear ciudades con el sistema público como parte de la planeación. Tú no puedes esperar que una ciudad muy grande de repente ya se te ocurra poner el sistema público y que la gente no use el carro. O sea, no puedes hacerlo así. Es muy difícil que la gente ya retome una práctica diferente. Y al mismo tiempo no puedes tú crear un sistema de transporte sin que tengas una densidad de gente alrededor y esperar que la gente venga. Es como que a veces puede funcionar, pero no necesariamente. Entonces, el gobierno ya está ayudando a las ciudades a crear estudios de planificación porque creen que realmente parte del transporte público es un problema de planeación territorial. Entonces, obviamente, dependiendo de la densidad que tienes, es el tipo de transporte que se puede justificar, ya sea un tren ligero, o sea, un metro. Y como les digo, cuando tienes un sistema de transporte público, la plusvalía del suelo incrementa hasta un 150%. Y bueno, al final, para recapitular, la seguridad atrae y protege al usuario, la ciberseguridad protege la continuidad del sistema, no paraliza ciudades si lo tienes prevenido, y el financiamiento cumple la promesa. Entonces, realmente es qué tan en serio nos estamos tomando el transporte público. No como un servicio complementario, como ya muchos lo dijeron, sino como una infraestructura crítica, como es otros sistemas básicos que tenemos. Y bueno, este es un tema para otra plática, pero en Estados Unidos hay sistemas que ya funcionan muy bien. Digo, bien entre comillas. Entonces, el problema ahora es que el sistema de transporte público no compite con otros medios de transporte, sino compite con los servicios y la experiencia que ya todos estamos acostumbrados, como Uber, que es seguimiento de tiempo real, es un viaje sin fricción. Google Maps o cualquier aplicación que ustedes usen les da una planificación predictiva muy buena. Es multimodal. Apple Wallet, ya, un toque, que bueno, ustedes a lo mejor ya tienen experiencia con eso. Amazon, confiabilidad, información en tiempo real, sin problemas. Entonces ya la gente está esperando que la experiencia del transporte público sea a ese nivel. Entonces, para mí la expectativa básica es funcionalidad y seguridad, pero la nueva meta es simplicidad, confiabilidad y experiencia. Y bueno, regresando a las dos personas que hablamos al principio, es importante atraer al usuario con un sistema accesible, con un sistema confiable, seguro, fácil de usar, como dijimos al principio, que nadie tenga una razón para no usarlo. Y acuérdense que la inversión es una oportunidad para el usuario, pero también es desarrollo económico para la ciudad que lo integre. Y bueno, ya saben, el transporte público conecta personas con la oportunidad. Entonces, para mí, no nada más es medir el costo de no llegar, sino realmente la oportunidad de llegar y convertir ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. Ojalá que hayan aprendido hoy algo diferente. Como saben, los problemas que tenemos en el mundo son muy similares y obviamente el contexto cambia, pero ojalá que en este foro ustedes puedan realmente inspirarse a poder avanzar en el transporte público en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta interesante conferencia. Gracias a Paola Real Pozo, gerente general en Trapeze Group, por la conferencia magistral Mismos Retos, Diferente Enfoque, una perspectiva desde Estados Unidos sobre seguridad, ciberseguridad y financiamiento en el transporte público. Como muestra de nuestro agradecimiento, a continuación, el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, el licenciado Nicolás Rosales Pallares, le hace entrega de su reconocimiento. Gracias.